Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este programa A Ganar. Buenas noches, Otoniel, Buenas noches, ¿cómo Lindsay. estás? Bien, este viernes. Bueno, cerrando la semana ya con muchos temas. Gran Hoy, semana. una semana vigorosa, una semana agitada en el curso de la agitada vida, ¿no? Sobre todo la política, muy agitada. Y este viernes cierra con digamos que con un cacerolazo contundente que le dieron los jóvenes al gobierno dominicano. Y cuando hablo de que es al gobierno es porque el Consejo Económico y Social es una dependencia del gobierno. De allí se nutre y de allí nace. Y así lo establece la propia Constitución de la República. Es un consejo que asesora en materia económica, en materia laboral y social al gobierno dominicano, al Poder Ejecutivo. A pesar de toda la intentona y de todas esas fallido diálogo y los cacerolazos que no lo dejaban ni siquiera hablar dentro del espacio del CES, hoy hubo una reunión prácticamente paralela que es la reunión o el diálogo que realmente representa a la mayoría de los dominicanos y que se está desarrollando con mucho éxito. Todavía en estos momentos están allí dialogando unos 14 partidos, más de 14 partidos políticos, discutiendo, y organizaciones de la sociedad civil discutiendo, planteando situaciones producto de las fallidas elecciones del pasado 16 de febrero. Ahí ven ustedes imágenes de cómo luce, ¿no?, el espacio totalmente lleno, no esos 2 o 3 gatos del gobierno y del CONEP que estaban en la otra reunión. Ahí hay una representatividad más que importante en esta reunión. Los muchachos de la bandera, el partido Fuerza del Pueblo, el BIS, el PQDC, Fuerza Nacional Progresista, en total 14 partidos políticos. Al final el PLD, ninguno de los aliados al PLD se presentó, parece que fue una línea que le bajó Danilo, y el propio PLD no se iba a presentar, y al final fue una persona representando a esa organización política. Se presentó uno ahí por no decir que ellos no son demócratas y que ellos no creen en el diálogo. Al final tuvo por lo menos que mandar a una persona, porque definitivamente que cuando se atenta contra la democracia, cuando se quieren imponer desde un gobierno represivo las cosas, es así, de esa manera como el pueblo dominicano está reaccionando, y ese es el mensaje que le está mandando, diciéndole, sí, ustedes quieren eso, pero el pueblo quiere esta otra cosa. La diferencia es notoria. Sí. La diferencia salta a la vista. Primero, porque aquel famoso diálogo, el del CES, del Consejo Económico y Social, sí, tiene 3 patas, que en realidad son 2. Porque está el gobierno propiamente dicho, el partido de gobierno, está quienes lo encabezan, que es el Consejo Económico y Social, una dependencia del Poder Ejecutivo, directamente bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia. O sea, que hay una pata. Y la oposición, la otra parte de la oposición que se sumó a esto, a este bajo sacrilegio, su propio riesgo, que representa el PRM. Entonces, es un diálogo de 2, entre los cuales está justamente el causante de la grave crisis institucional y electoral a que ha sometido al país la cúpula danilista gobernante. De manera que cualquier arreglo que allí se dé no es representativo de la sociedad dominicana. El verdadero diálogo
que es el diálogo del pueblo, porque surge de las propias entrañas de la lucha social librada a raíz de las fallidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Y digo esto porque quienes han motorizado este verdadero diálogo son justamente los jóvenes que dieron la alerta mundial de lo que ha estado aconteciendo aquí. Porque la voz que verdaderamente se hizo escuchar, además de los líderes políticos como el presidente Leonel Fernández y el propio candidato de la otra parte de la oposición, pero la voz que hizo, digamos, estremecer los cimientos de la democracia fue la voz de los jóvenes en la Plaza de la Bandera. Esa es verdaderamente la esencia de la lucha político, social y en reclamo del restablecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana. Por esto me atrevo a señalar que es el verdadero, legítimo y genuino diálogo en procura de restablecer la democracia auténtica en la República Dominicana. Es este que se está escenificando en este momento todavía, que están reunidos, liderado por esa juventud que hizo sentir su voz y que reclamó y sigue reclamando y que lo ha hecho con mucha altura, con mucho nivel, porque esto no ha sido acciones de revoltosos, nada que ver. Han sido una juventud acompañada de otros no tan jóvenes, pero particularmente la juventud, dando la cara de esta lucha y de este reclamo a esta cúpula, asociada a otras cúpulas, porque la situación que estamos padeciendo en la República Dominicana, de anarquía institucional, sobre todo en el nivel del Poder Ejecutivo, Gobierno, Junta Central Electoral, con otros matices, pero básicamente en estos dos niveles de sectores oficiales, ha sido provocada por las componentes de cúpulas, porque cuando se denunció y estableció y fue probado el fraude de las primarias del 6 de octubre, algunos o muchos, quizás todos, de los que están en esa otra patraña de diálogo, o fueron partícipes o autores o coautores, o se hicieron de la vista gorda frente al fraude, y aquel fraude generó el desastre de ahora, porque si se hubiesen tomado las medidas, si se hubiese tomado con la seriedad que las circunstancias ameritan, si cada uno asume su compromiso, su responsabilidad, pues el país se hubiese librado de esta situación, porque lo único que correspondía era tomar las medidas, someter la Junta Central Electoral a la legalidad, adoptar medidas puntuales que los pudieran medios hicieran eco de eso, la efectividad del voto, la transparencia y un proceso diáfano, libre, justo, equitativo. Nada de eso se hizo. ¿Por qué? Porque se desoyó el reclamo de que en las primarias del 6 de octubre hubo un fraude. Se intentó repetir ahora el 16 de febrero, se salió de las manos, entonces estalló el caos generalizado que hizo naufragar el intento de elecciones de ese día. De manera que aquellos polvos trajeron estos lodos. Y qué bueno que aparezca esa juventud, que es el futuro del país, y que le diga a estas cúpulas: nosotros no creemos en ustedes, nosotros vamos a hacer un diálogo franco, llano, de cara al sol, donde nos escuchemos verdaderamente y donde no hayan componendas, porque en definitiva, ustedes que nos ven, quizás no lo podamos apreciar ahora, pero en el futuro nos daremos cuenta que en el fondo lo que procura esa cúpula gobernante es hacer arreglos para, de alguna manera, salir mejor librado una vez tengan que entregar el poder. Ese es el propósito. Mira, Otoniel, es lastimoso tener que decir esto, es lamentable, pero veo que muchas personas lo dicen, lo repiten. Danilo lo ha dañado todo. Y lo ha dañado todo.
quizás puede ser muy genérico, pero es que todo lo que toca lo daña. Señores, se supone que luego de este caos producido por el propio gobierno, no dicho por mí, no, Roger Noriega, Diosdado Cabello, o sea, gentes, no cualquier gente, gentes muy bien informadas, gentes que gozan de informaciones privilegiadas y que son personajes que no tienen tendencia ni a un lado ni a otro. Son simple y llanamente espectadores, pero privilegiados espectadores por su condición, por lo que representan, ¿no?, a nivel mundial. Pero además el pueblo también así lo entiende. Digo que Danilo lo ha dañado todo porque hasta luego de ese proceso, señores, y el intento de la oposición de crear un ambiente para emprender un entendimiento a través de un diálogo abierto y franco, representativo, Danilo metió al final la cuchareta y permeó a una pata importante de la oposición que se llama PRM y se lo llevó con ellos a la ilegalidad, pese a que Leonel Fernández se lo advirtió. Pero probablemente por ser Leonel Fernández quien propone diálogo el mismo día en que se boicotean las elecciones del pasado 16 de febrero, quizás por eso y el encono del presidente de la República personal y de toda índole hacia Leonel Fernández, era lo que él no quería que sucediera y ha torpedeado el diálogo real que pide la sociedad dominicana a toda costa. Simplemente entiendo yo que fue primero porque no le conviene al presidente Medina. Al presidente lo que le conviene es el caos. Al presidente lo que le conviene es que esta población se mantenga entretenida entre la ilegalidad y la imposición para calmar a los muchachos de la Plaza de la Bandera y para los otros seguir haciendo todas las diabluras que se tienen que hacer rumbo al 15 de marzo, a las elecciones municipales de nuevo. Esa entretención no ha permitido, señores, que aquí ni siquiera ustedes no sienten el ánimo de los candidatos, de la celebración, de vengan, voten tal casilla, votenme en la casilla 15, voten por Johnny Ventura. Eso, nada de eso se siente, porque es que estamos de luto todavía, pero un luto bajo una tragedia donde el muerto no se termina de enterrar. Señores, esto que está pasando en el país es justamente haciendo fe del eslogan de Danilo Medina, lo que nunca se había hecho. Lo que nunca se había hecho, claro. Señores, es algo gravísimo, porque ustedes saben una cosa, como Toniel decía, los muchachos fueron los que dijeron, no, vengan, vamos a hacer otro espacio y vamos a convocar. Y la dirigencia política de la oposición dijo, sí, señor, vamos a hacerlo así. Esos muchachos tuvieron la iniciativa. ¿Saben por qué? Eso es como el cuadro de un hogar disfuncional, donde hay una madre alcohólica y un padre alcohólico, si es que lo hay, pero digamos que es un hogar uniparental y disfuncional totalmente, por lo tanto. Y entonces el muchacho es que se tiene que hacer cargo de la madre. El muchacho es que le tiene que cocinar a la mamá, acostarla porque la mujer está borracha, llevarla a la cama, tapar sus faltas cuando llamen de la escuela porque él mismo no pudo ir, el hijo. Y la madre no está cumpliendo con el rol que le corresponde, que es el de velar por cuidar, por organizar ese hogar y llevar la educación y dirigir ese hogar como debe de ser. Aquí entonces son los muchachos los que están dirigiendo este barco, que al final eso es lo mejor para una sociedad. Bueno, pues yo te diré que no, porque todos esos muchachos todavía están en una etapa de desarrollo. Qué bueno que participen, qué bueno. Pero son esos muchachos los que le han dicho a cacerolazo limpio a este gobierno, miren, ustedes están equivocados,
ustedes no están cumpliendo con su rol. Se están emborrachando, están unos alcohólicos y eso no les permite hacer el trabajo que tienen que hacer. Poniendo el ejemplo de la madre que no cumple con el rol, para ponerlo en algo simple, sencillo. Y a cacerolazos limpios le han dicho, esa reunión del CES, con esto que ha pasado y está pasando hoy, termina de enterrarse. Por eso yo ponía en un tuit, con ese CES ahí faltan varias patas a la mesa y por lo tanto esa mesa en cualquier momento tambalea y se derrumba. Ya tambaleó y se derrumbó. ¿Por qué? Porque empezó mal desde el primer día. Empezando con que el primer día tuvieron que suspender la reunión. El segundo día una cosa ahí y hoy dije que salieron con 2 o 3 medidas que se contemplan en la ley de partidos y en la ley electoral. Nada nuevo. Y Danilo mareó de una manera espectacular, brillante. El que está ahí es de espectador brillante porque logró quizás uno de los cometidos que Danilo le preocupaba. ¿Cuál era? Sacar al PRM para debilitar la oposición. Bueno. Y lo llevó a su terreno. Y el PRM fue como blancos conejitos, como ovejitas inocentes. Y el político no puede ser inocente, ¿verdad? Porque aquí no hay inocencia para nada. Hay que decir, Lindsay, así no se puede. Del intento de debilitar la oposición, se quedará en eso, porque la inmensa mayoría de los dominicanos tienen una decisión tomada. Y es sacar a esa cúpula del Palacio Nacional. Si entienden que la oposición más genuina está representada, como entiendo yo, en la fuerza del pueblo, entonces abrazarán esa causa. Sí, sí. Y así ha venido ocurriendo. Nada que ver. Si de la otra parte de la oposición se cometen errores o a sabiendas se llegan a arreglos de aposento, entonces el pueblo dominicano o esa parte, ese segmento de los dominicanos que pudieran estar mirando a esa parte de la oposición, entonces dirá, no me representa verdaderamente. Lo haremos a través de la verdadera oposición, de lo que han enfrentado con vigor, con determinación, con claridad, sin dar paso atrás, sin que se perciba siquiera un ápice de negación de lo que se señala públicamente es lo que se hace. Entonces, eso viene apuntalado de la lucha más encarnizada que fue librada en torno y, claro está, con ganancia de causa, que fue el tema de impedirle a Danilo Medina que reformara nuevamente la Constitución para perpetuarse en el poder. Eso lo hizo la aún inexistente con nombre, pero esa fuerza que luego pasó a llamarse Fuerza del Pueblo. Lo hizo, claro está, encabezado, dirigido, liderado por el presidente Leonel Fernández. Y el pueblo se ha dado cuenta. Por eso, en las mediciones que se hacen, que no han sido publicadas formalmente, pero a las que se tiene acceso, y otras que de manera extraoficial han sido conocidas, el crecimiento paulatino pero sistemático de la candidatura de las fuerzas aliadas que postulan al presidente Leonel Fernández es imparable. Eso es de manera sostenida, sí. De manera sostenida. A partir del 16 de febrero tuvo un repunte. Y en la última semana, en esta semana, sí. ese repunte ha venido aquilatándose. Creo que fueron 6 puntos porcentuales que creció Así el es. No presidente quiero Fernández desdeñar la otra opción de oposición, pero la Fuerza del Pueblo con sus organizaciones aliadas, fíjate, y ustedes, amables televidentes que nos siguen, para esta patraña de diálogo hay una cohesión de la resistencia a participar de ese conciliábulo de todas las organizaciones que postulan al presidente Leonel Fernández. Sí. Ahí está el Partido Reformista, no acudió.
está la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Quisqueyano Demócrata, el Bloque Bloque Institucional Socialdemócrata y el PUM. Y claro está, el partido del presidente, Fuerza del Pueblo, liderando con la visión del guía de esta lucha, que es Leonel. Y, por supuesto, sí están, como tú decías, Lindsay, acompañando a los jóvenes, a la verdadera concertación. Ahí está Alianza País, ahí están todos. Ahí están todos. Incluyendo el propio PRM, que también fue. Sí, acudió. Pero acudió también porque es que no le quedaba de otra, porque es que a mí de verdad que yo digo, caramba, qué pena que el PRM haya caído. No sé qué fue lo que Danilo le ofreció, porque la gente anda especulando que te doy esto a cambio de impunidad. Y bueno, a juzgar por todas las coincidencias, y como en política nada no es coincidencia nada, sino que las cosas ocurren bajo, como dicen, fríamente calculado, todo bajo un esquema. Pero coincidió con unas encuestas que ponían a Luis Abinader por encima del 50%. Cosa extraña, porque ni las encuestas del propio Luis lo colocan por encima del 50%. Todo el mundo sabe que hay un techo ahí, que eso hay que irlo trabajando, y cómo no, hay una serie de tácticas y estrategias que se llevan a cabo para romper con esos techos que algunos candidatos tienen, producto a veces quienes lo frenan son los partidos. A veces lo frena el candidato, pero muchas veces son los partidos. En el caso del PRM, el PRD nunca ha llegado a tener un 50%. Y nunca en su historia. Esa es la base social. El PRM, claro, todo el mundo sabe. Y Luis viene enfrentando un problema que todos conocemos, los que estamos metidos en este mundo de la comunicación y la política, de que ese techo ha sido difícil poder romperlo. Y se está en la búsqueda, los amigos que uno tiene cerca del PRM, una serie de estrategias. Esto, por ejemplo, de la Plaza de la Bandera, a Luis también le ha favorecido bastante, como le favoreció también a Leonel. Pero el gobierno, porque entonces las dos firmas encuestadoras tiraron 3, provenían las 3 del gobierno. Ah, qué casualidad. Qué casualidad. Una encuesta que todos los que manejamos información sabemos que no se ajusta en nada a la realidad del momento. Faltando todavía un tiempo prudente como el que falta, eso suele suceder. A medida que se van acercando los días, y las firmas encuestadoras serias también, pues son un poco más respetables y más responsables. Pero digo esto porque coincide justamente con una posición un tanto sorpresiva para la oposición, el que de repente el PRM haya decidido ir a hacer causa común con el gobierno en un momento tan delicado como este. O sea, hay que ser muy guapo o haberte ofrecido tremenda tajada de una carne muy fresca o de un fruto prohibido para usted hacer una cosa igual. Pero de todos modos, decisión esta. El PRM a lo mejor ahora se ve entrampado allí y no sabe cómo salir. Ojalá y los propios partidos de oposición le busquen la salida y le busquen el bajadero para que venga a su estado natural. Yo pienso que al final, de donde proviene. Al final ahí va a haber acuerdos, que serán arreglos. Sí. Veremos la viabilidad, la aplicabilidad de esas decisiones que allí fueren acordadas. Ahora hay que recordar que esa decisión de la otra parte de la oposición de acudir al diálogo patraña estuvo precedida de una narrativa, de un relato del oficialismo a través de sus portavoces y politólogos que opinan conforme a
a los designios y los intereses del gobierno, de la cúpula del gobierno, de que en esos diálogos con que participara el partido, el cascarón del partido oficial y la parte de la oposición que representa el PRM era suficiente. Todavía se mantiene ese relato. Porque justamente es lo que el titular del Poder Ejecutivo le interesaba. Porque sabe que con la fuerza del pueblo, con el líder de la fuerza del pueblo, no había ninguna ahí posibilidad. No hay posibilidad de arreglo. No. Ahí no hay posibilidad digamos, de tomar medidas ahí que vayan en contra de la institucionalidad, en contra de la Constitución. Porque en el fondo, Danilo Medina no ha abandonado la idea de rehabilitarse antes de irse del poder. Y ojalá que el PRM no esté dentro de ese conciliábulo, no esté acordando facilitarle que Danilo sea rehabilitado a través de una reforma constitucional, aún sea quizás en la transición, porque es posible. Ahora, Danilo sabe que con la fuerza del pueblo... Eso es una forma de engañar al pueblo dominicano. Entonces los dominicanos deben estar atentos. Un gobierno empezar así, deben engañando al pueblo. Porque esa idea que puede ser peregrina de esos sectores, pero ustedes saben que estas cúpulas y el CES, el Consejo Económico y Social, tienen unas cúpulas ahí que han estado muy cerca de los negocios. Entonces, cuando los negocios peligran, cualquier cosa es posible. De manera que hay que estar atento y, por supuesto, las organizaciones de las fuerzas que conforman a ganar, que conforman toda la coalición que encabeza la Fuerza del Pueblo, que personifica el Partido Reformista en el nivel presidencial, estarán atentos y estarán haciendo cuanto sea necesario, como se ha hecho en el pasado reciente, para impedir la materialización de esos despropósitos, si fueren encausados o encaminados. De manera que estemos atentos, porque los regímenes que se apartan de las prácticas democráticas, cuando se ven acorralados, como está la cúpula danilista acorralada por el pueblo, por las circunstancias que ellos mismos han creado, entonces crean condiciones como estas, como las que están en curso, como las que están en marcha, para procurar salidas menos vergonzosas para ellos. Y aparentemente es lo que la cúpula en el gobierno procura. Sabe que se van, saben que no hay posibilidad alguna de que el pueblo les respalde nuevamente. Hacer más o menos como una fullería, porque el fullero va, se bebe el trago en el bar y arma un pleito en el bar y sale corriendo. O sea, lo que ocurre es un que fullero, los que venimos del viejo partido sabemos que esa ha sido la conducta política del titular del Ejecutivo. En el comité político, cuando eso es peligroso porque hacían supuestos arreglos, acuerdos políticos que luego no cumplían. Ahí está la reforma constitucional de 2015, se tomaron unas 14 medidas supuestamente de consenso, que luego se incumplieron todas, o en su inmensa mayoría, y todo proveniente por el designio del señor Danilo Medina. De manera que, ¿por qué ahora ha de cumplir? Nosotros sí que aprendimos a Parece conocer que el PRM no conoce cojo todavía sentado bien. Y al tuerto durmiendo, como decía don Juan. Mira, Otoniel, pero bueno, esa patología del presidente Danilo Medina, de simple y llanamente, quizás él se siente hasta con algún tipo de sensación como aquel que es drogadicto, de violentar las normas,
porque Danilo siempre apuesta a romper con la ley. O sea, ¿qué le costaba a Danilo participar de un diálogo en un espacio donde él fuera una más de las partes y, por cierto, con un sello ahí en la frente? ¿Qué le costaba? Ah, no, él tenía que apelar a violar la Constitución de la República y poner a los otros a que la violaran también. Poner a esos empresarios, a todos los miembros de ese CES. Eso se le va a quedar ahí registrado en la historia, ¿eh? De toda esta trifulca que se están dando y de todas estas triquiñuelas que se dan y todas estas cosas. Todos esos que participaron del famoso diálogo en el seno del CES, empezando por Agripino, el gran pecador, porque ese es más culpable que todos los demás, porque él debería de ser el más consciente y el más apegado al Señor. Y no, la soberbia lo hizo hasta darle un boche a Leonel. Eso sí, que le dieron esa acabada por las redes, le dieron una pela calzón quitado a Agripino por las redes. Por irreverente, por irrespetuoso, por petulante y arrogante, soberbio. Un cura, ¿eh? O yo no sé si es cura todavía, porque bueno, de todos modos, ahí queda. Eso es otra partecita de esta semana. Señores, miren cómo las semanas van cerrando, ¿eh? Y lo que empezó como quizás un respiro para el gobierno, otra vez lo pone en una situación donde de paro se lleva también al PRM y vamos a ver cómo es que el PRM va a lograr salir de ahí. Bueno, ya logró meterse al otro diálogo. Vamos a ver si con esa metida a ese otro diálogo mejor ya deja de asistir al otro, porque el pueblo está observando. Mira, Otoniel, que quiero poner otro tema antes de que el tiempo se nos agote, que tiene que ver con, primero, la medida que tomó el Tribunal Superior Electoral de decirle a Ramfis, no, mi hijo, no insistas más, ya, usted no puede ser candidato presidencial porque no reúne las condiciones, y caso cerrado. Es como el caso cerrado con el expediente de si Leonel puede o no puede. Hermano, ya el Tribunal Superior Electoral dijo que Leonel es un ciudadano con pleno derecho de aspirar a lo que él quiera. Y ya le cerró ese expediente a Leonel Fernández. Y hoy le acaba de decir a Ramfis, no insistas, mi hijo, porque usted no puede ser candidato. Sí, en una instancia, una acción de amparo promovida por el ciudadano Ramfis Trujillo, el Tribunal Superior Electoral esta tarde adoptó la decisión de rechazando esa acción, habidas cuenta de que no pudo constatar la vulneración de sus derechos constitucionales por parte de la Junta Central Electoral, que es la decisión que estaba siendo atacada. Pues hay que recordar que el órgano de elecciones, la Junta Central Electoral, recientemente rechazó la candidatura bajo la premisa verdadera, porque así está establecido en la Constitución de la República, de que este señor tiene la ciudadanía de los Estados Unidos, no nació en la República Dominicana y tampoco pudo demostrar él, que era el interesado, el señor Trujillo, que había renunciado a esa ciudadanía ni había vivido más de 10 años. Estaba radicado en el país, residiendo por más de 10 años, como establece, como consagra la Constitución de la República como requisito sine qua non para ser postulado, a ser nominado a la presidencia de la República. Pues el Tribunal Superior Electoral, en acatamiento pleno de las disposiciones constitucionales, tal cual ha sido su conducta legal, su accionar, todas sus decisiones así han estado revestidas del marco de la legalidad, de la constitucionalidad, pues esta vez no fue diferente. Rechazó la acción de amparo y refrendó la decisión de la Junta Central Electoral, ratificó el criterio jurídico de que es constitucional, que si el postulante, en este caso el accionante,
que pretendía ser postulado a la presidencia de la República tiene otra ciudadanía, otra nacionalidad, como es el caso, y no ha renunciado a ella y tampoco ha residido en el país por espacio mínimo de 10 años, como establece la Constitución, pues no puede ser postulado. De manera que es un tema que afortunadamente ha sido cerrado, porque de lo que se trata es del cumplimiento de la Constitución. Ese ha sido el reclamo de nuestro permanentemente y de la organización a la que pertenecemos y la coalición incluso. De manera que, qué bien que el Tribunal Superior Electoral sigue ciñendo sus decisiones al amparo de la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico en general. En hora buena. Así es. La Junta, por su parte, ha variado positivamente. Yo entiendo porque no tiene muchas otras opciones, porque por decisión propia no creo que haya sido. Pero lo importante es que desde la Junta Central Electoral se están tomando decisiones que van en la dirección de que el proceso electoral venidero, tanto el del 15 de marzo, elecciones municipales, que son las que fueron reprogramadas para esa fecha, porque no pudieron celebrarse por las acciones de la cúpula gobernante, no pudieron celebrarse conforme lo establece la Constitución el pasado 16 de febrero, pues ahora están pautadas para el 15 de marzo. Hay que remarcarlo, hay que recordarlo, esa fecha, o en cualquier otra que fueran establecidas, pero están fijadas para el 15 de marzo. En esa fecha todos los dominicanos debemos acudir a votar, porque esa es la mejor respuesta a esta cúpula que pretende ahora, porque como no pudo hacerlo de manera directa, ahora Danilo pretende gobernar a través de un títere, a través de una persona interpuesta que no tiene las condiciones ni las capacidades, pero además es fruto de un fraude electoral en las primarias del 6 de octubre. Ese es el que él aspira a dejarle a ustedes, dominicanos y dominicanas que me ven, como presidente de la República. Claro, para llevar este país a un desastre mayúsculo, peor del que ya está, porque este individuo respetaría o irrespetaría más ampliamente nuestro ordenamiento constitucional y legal. Pero afortunadamente los dominicanos han decidido que eso no acontecerá. Por fortuna, el pueblo se librará de esto y acudirá a las urnas a escoger nuevos gobernantes en el ámbito municipal el 15 de marzo. Y para ello, claro, bajo el reclamo, bajo el acompañamiento de la oposición, fundamentalmente de las organizaciones que postulan al presidente Leonel Fernández, se ha visto precisada la Junta Central Electoral a adoptar medidas que van en la dirección de garantizar la transparencia y la diafanidad del voto y que el sufragio que pueda ser, que los votos que se han emitido sean contados conforme la voluntad del elector. Así, por ejemplo, acordó que el escrutinio, que es la forma en cómo se hace el conteo de los votos, pueda tener un observador electoral en adición a los delegados de los partidos, además que pueda ser grabada la acción del escrutinio, o sea, el momento en que se hace el escrutinio hasta el cierre pueda ser registrado a través de un video. Eso es importante. Si estas medidas se hubiesen tomado como fueron reclamadas previo a las elecciones, estas y otras, el país se hubiese librado de esta situación engorrosa en que ha sido sometida por la cúpula del gobierno. Es lamentable que haya sido así, pero lo importante también es que el país supo luchar por sus derechos y también mucho tiene que ver con nuestra dirigencia política, de la cual yo he repetido en algunas ocasiones que nos tenemos que sentir privilegiados. Ahora mismo, en el fervor de las luchas, no se puede apreciar prácticamente nada. Otoniel, ayer decía una amiga en común, óigame señores, pero es que las cosas están sucediendo tan rápido que no se cierra un caso cuando ya hay otro caso, hay otro escándalo, hay otra situación creada. Y no se termina de entender bien una cuando ya estamos en la otra. Eso tampoco ha permitido, y eso no solamente ocurre en la política, es en la vida en sentido general,
que no nos damos cuenta de las cosas hasta mucho tiempo después. Pero la verdad es que en República Dominicana, ese Dios, patria y libertad que tenemos poniendo a Dios por delante, y eso segundo, esa patria y esa libertad, pesan mucho en el dominicano. Y eso pesa mucho en la patria. Y eso se cumple a cabalidad, increíblemente. Porque tenemos una dirigencia política todavía dentro de todo lo que hay, pero una dirigencia política experimentada de las manos de Leonel Fernández. Vamos a ponerle la cosa clara porque es la verdad. Sin pasión. Aquí no ha habido una catástrofe, cientos de muertos por esa madurez política. Si no, esto se estuviera acabando, esto fuera peor que Bolivia. Pero gracias a ese liderazgo de la oposición llamado Leonel Fernández, que ha dirigido esa oposición de manera extraordinaria, aquí no ha habido un solo muerto, gracias a Dios. Y eso ha permitido que las cosas se hagan como Dios manda. ¿Qué pidió Leonel Fernández ese mismo día? Que la OEA se quede aquí. ¿Por qué? Porque Leonel ha servido, señores, de observador en varios procesos, en varios países del mundo, incluyendo México, que él era quien encabezaba la misión de la OEA, que ha mediado de los conflictos más engorrosos de la región, como por ejemplo Venezuela, que sirvió también de canal para las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y ese es el hombre que tenemos aquí en este paísito, en esta isla. Eso le ha evitado al país mucho derramamiento de sangre, aunque muchos hoy no lo quieran reconocer. Lo van a reconocer luego, 10, 15, 20, 30, 40 años, pero lo van a terminar reconociendo. Y ese Leonel Fernández, que goza también de relaciones internacionales, experiencias, momentos que ha vivido, que es lo que le ha permitido ver más allá de la curva. Él fue quien advirtió lo que iba a pasar con eso del CES, del Consejo Económico y Social. Él lo advirtió desde el primer día. Señores, todo lo que empieza mal termina mal. Desde una relación hasta cualquier evento. Eso empezó bajo el marco de la ilegalidad. No podía terminar bien. Asimismo, en la Junta Central Electoral, todo lo que está pasando en esa Junta Central Electoral, como tú bien señalas, pudo evitarse. Y Leonel lo dijo, lo advirtió, pidió una serie e hizo una serie de observaciones a la Junta Central Electoral, de la cual la Junta hizo caso omiso. Eso no fue ahora que Leonel lo pidió, no, antes del proceso. Antes del proceso. ¿Le hicieron caso a Leonel Fernández? No. Ahora le están haciendo caso porque Leonel pidió que esa OEA se quede aquí y pidió a IFES. Y las dos están aquí por Leonel Fernández. Eso es verdad. Que se dieron otra serie de cosas, pero él tuvo la visión de plantearlo para que le siguieran los pasos. Él marca la pauta y le siguieron los pasos. Y hoy tenemos que, por encima de todas las cosas, que reconocer que la OEA, bueno, está ahí, está haciendo un trabajo interesante. Está haciendo un trabajo interesante porque le está evitando al país que aquí haya un caos mayor, provocado nada más ni nada menos que por el gobierno, Que aquí no dice que Juan Pérez, no, el gobierno es el mayor responsable porque es quien tiene y controla el poder. Ese es el gobierno encabezado por Danilo Medina, que es el que tiene la batuta para dirigirlo todo. Entonces, que la Junta ya esté dando esos pasos que le mandan cierto alivio a la población dominicana, bienvenido sea. Qué bueno por la Junta. Quedarán muchas cosas
inconclusas, pendientes para sí ser puesta en ejecución para las elecciones presidenciales congresuales. Porque allí es mucho más lo que se va a poner en riesgo, ¿eh? Ahí se va a elegir el hombre que va a dirigir los destinos de esta nación. Y eso no es cualquier cosa, porque miren el fiasco que nos hemos llevado con este gobierno, ¿eh? Eso, ahí no puede venir cualquier gallo loco, ningún guabinoso. El pueblo tiene que saber muy bien a quién es que va a poner a dirigir luego del desastre que va a dejar este gobierno. Ahí sale ahora un audio de otro escándalo en Hacienda. ¿Tú lo viste? Sí, ahí lo escuché. Señores, una locura. Eso proviene de Fenabanca. Millones y millones en voucher. De Fenabanca y bueno, ahí hay otro caso. Danilo decía, dice, bueno, nada más por el rumor, de una vez lo voy a destituir y voy a hacer y voy a deshacer. Óigame, aquí han habido hasta matanza dentro de las instituciones y aquí no ha pasado nada. Un desastre. Pero el ejemplo más grande de esto es que la obra que ha estado más sometida a escándalos de sobornos de gran calado es Punta Catalina. Oh, sí. Y uno de los señalados presuntamente habría recibido dineros provenientes de sobornos, es candidato de esa cúpula. Oh, sí. Porque en el informe que fue fruto de una investigación periodística internacional. Ese fue de los pocos nombres que salió. Salió a relucir que el principal asesor y quien tuvo a cargo en esa obra del manejo de la propuesta económica, el señor Andy Dawager, recibió sumas millonarias en dólares provenientes de presuntos sobornos. Bueno, el mismo candidato también dice que recibió un apartamento en Miami. Bueno, entonces... ¡Qué locura! Eso decir que solo con el rumor, nada de eso. Ya la gente no le cree. La gente sabe que eso era parte del engaño, como ha sido la mayoría de las medidas publicadas, anunciadas, de que se harían. Eso ha sido engaño. Todavía, ya al final del mandato, en la despedida, prácticamente, siguen intentando engañar al pueblo. Claro, ya la gente lo conoce. Y los dominicanos ya no nos dejamos engañar. De nuestra parte, hace mucho tiempo que nos desengañamos. Pero todavía habían algunos más ilusos, o otros más, tal vez menos informados. Y todavía confiaban hasta hace poco. Claro, después de lo del 16 de febrero, donde vino a desvelarse todo y que quedó al desnudo el intento fallido de un nuevo fraude de la cúpula gobernante, entonces el desprecio hacia ese gobierno ha ido incrementándose a niveles que su alivio, su esperanza de respiro ante esta situación asfixiante en la que el pueblo lo ha sometido, es la patraña del diálogo. Sí, ese diálogo lo está promoviendo la cúpula gobernante justamente porque su situación es tan embarazosa, su ilegitimidad es tan creciente. Tanto es así, que hay que recordarlo, porque eso ocurrió hace una semana, al titular del Poder Ejecutivo, al ciudadano, cuando llegaba a su residencia, fue recibido a cacerolazos limpios. Ya se olvidó. Sí. Entonces eso es parte, eso era una... No, y de hecho llevaron hasta una muchacha. Del repudio social acumulado, pero creciente, que él ha intentado, y su grupo, de contener a través de este diálogo. Sí. Esa es la realidad. Mira, tú sabes que yo digo, miren, las cosas mal hechas, el usted acostumbrarse a las trampas, a las cosas retorcidas, de que ya usted nada lo puede hacer por la vía legal, nada, de que no haya la oportunidad para usted jugar limpio en ningún escenario, lo convierte a usted en una persona cargado de miserias humanas.
porque incluso esos cacerolazos limpios que tuvo que coger el presidente de la República, porque así lo recibieron, en su barrio, en su calle. Después llevaron a una muchacha que era, dizque de... Otro engaño. ¿De dónde era? De un barrio por ahí, Matambre, qué sé yo, el barrio, ¿cómo es que se llama? Porque no me dejan dormir a los muchachos, eso es a cada rato unos cacerolazos, cuando era solamente a las 8 o 10 minutos. Sí. O sea, hizo una escena tan horrible, pero que además trabaja para el gobierno y que salía en otra fotografía. O sea, señor, este es un paisito demasiado pequeño. Todos nos conocemos. Todos nos conocemos y todo el mundo está en las redes. ¿O ustedes creen que en el barrio donde esa muchacha vive nadie tiene redes sociales? Cuando la gente del barrio dice, pero esa es fulana con nombre y apellido. Pero ella trabaja. Pero esa es fulana. ¿Y qué hace fulana diciendo que vive? Que vive cerca del Riquillo. Pero ¿y de dónde le sale a fulano? ¿Y cuándo fue que se mudó? Y buscaron una foto de ella al lado justamente. Y le buscaron y le pusieron la foto ella después con Danilo y esas cosas, señores. Así no. Por eso es que el pueblo le ha perdido el respeto a este gobierno. Justamente por eso. Por eso es que no solo es el respeto, sino la credibilidad. Nada que provenga del gobierno la gente lo cree. Absolutamente nada, ¿eh? Es más, pueden decir... Así sea verdad. Así sea verdad. Porque es que ya no le creen, ya nada se lo creen. Y eso es lo que ha pasado. Y fíjate con el tema de las elecciones de ahora, los preparativos y esa resistencia terrible de la Junta Central Electoral hasta hace unos días. Digo horas más bien, porque eso es cuestión de antes de ayer para acá que está así la Junta. Pero la Junta resistida a absolutamente todo. Yo digo que es hasta una torpeza del gobierno central, porque estamos en unas elecciones municipales y dependiendo de lo que salga en estas elecciones, y no estoy hablando de los resultados, sino de las cosas asqueantes que se pueden dar, gestadas por el gobierno, señores, eso es entonces el preludio de lo que va a pasar aquí el 17 de mayo y la gente entonces va a estar, ya ustedes saben cómo van a estar la gente, reaccionarias completamente. Ahora se habla de un búnker que queda ahí enfrente de la Junta Central Electoral, nada más ni nada menos de que el G5 es que le llaman. El G5 en las Fuerzas Armadas. Una oficina, un búnker en las Fuerzas Armadas. Señores, eso es algo sumamente grave. Y que los técnicos, delegados técnicos, digan que perfectamente desde ahí, con unas ondas que no sé qué, con unas formas tecnológicas, ellos pueden operar y fácilmente despachar y tener como si fuese Junta 1 y Junta 2. Junta Central Electoral 1 y Junta Central Electoral número 2, donde todas las informaciones perfectamente pueden fluir entre una y otra. Eso es algo sumamente grave, pero son de las cosas que están ahí. Y aquí somos de Suiza, como diría Manuel Díaz. Aquí nadie, vuelvo a reiterar, es un país tan pequeño que la gente tiene hasta el mínimo detalle de lo que está pasando ahí en esas Fuerzas Armadas. Y yo no he visto al jefe de las Fuerzas Armadas ni a ningún funcionario pronunciarse al respecto y desmentir esto. O al presidente de la Junta Central Electoral tomar medidas para que esto, en caso de que se establezca, pues controlarlo. Porque, sí, pero eso es una cosa grave, eso corresponde a la Junta Central Electoral. Porque ¿cómo es que a las Fuerzas Armadas se le va a acusar y va a estar esto saliendo y el jefe de las Fuerzas Armadas no haya dicho ni esta boca es mía? El que calla otorga. Y eso es una denuncia muy, pero muy grave. Y ustedes abren las redes sociales y ustedes ven cosas que tú dices, bueno, pero aparentemente esto es verdad. Se ven salir ministros importantes de este gobierno, entrar y salir de las Fuerzas Armadas, cosa que nunca se veía. Con frecuencias y varias veces al día, gente clave, que es incluso el delegado político del PLD y otros más altos funcionarios. Y usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí?
¿Y qué ha hecho la Junta? Pero, ¿y el gobierno qué le dice al pueblo dominicano al respecto? ¿Qué explicación le da? Todo eso será vencido por la fuerza del pueblo. No me refiero a la organización política, sino el conjunto del pueblo. Vencerá todo eso. Por eso es que hay que ir a votar masivamente. Claro, votando todos masivamente el 15 de marzo y el 17 de mayo. Hay que recordar que en el gobierno PPHista se tenía un plan B, de que era cuando fallara el A, que eran las elecciones, entonces los militares iban a tomar acciones con ese plan B de Hipólito para quedarse. Y no pudieron. Olvídense de eso. Cuando un pueblo decide salir de un gobierno, como ha hecho con relación al actual, a esa cúpula, y que no asimila, que no reconoce, porque es ilegítimo, al candidato que esa cúpula ha presentado, no hay forma posible. Pero además hay que recordarle a esa cúpula que no estamos solos en el mundo. Así es. Bueno, pues así cerramos el día de hoy. La República Dominicana está siendo observada y la Junta Central Electoral también tiene ahí sus observadores importantes. Lo dejamos bueno, ahí. Nosotros también estamos ahí chequeándolos, ¿eh? Así que cuidadito. Mientras tanto, nosotros hemos finalizado, Otoniel, por el día de hoy. Este día y la semana. Sí. Nos veremos en la próxima semana, el lunes, Dios mediante. Así es. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.